Clímax. Muy buenas tardes, le damos una vez más la bienvenida a Clímax, el programa dedicado al medio ambiente, los desastres naturales y el cambio climático, solo aquí en nuestra Telenoticias 24 horas. Veamos lo que pasó esta semana en materia ambiental. Esta semana 2 incendios arrasaron varias hectáreas de tierra en Sídney, Australia. Un incendio se registró en Ku-ring-gai, al norte de Sídney. Las llamas amenazaron fábricas y empresas del sector, por lo que los trabajadores fueron evacuados. Las autoridades reportaron 5 hectáreas de tierra quemadas. El otro incendio se registró en Londonderry, al oeste de Sídney. Allí las llamas calcinaron 20 hectáreas, amenazaron zonas residenciales y destruyeron varios vehículos. Múltiples incendios se han presentado en toda Australia. Estados como Nueva Gales del Sur y Tasmania también registraron daños debido a las altas temperaturas. Sin embargo, las autoridades prevén una baja en los próximos días. Fuertes lluvias afectan a las famosas líneas de Nazca en Perú. Las fuertes lluvias caídas los últimos días en el departamento de Ica, en el sur de Perú, afectaron los geoglíficos, la mano y la garza, que forman parte de las famosas líneas de Nazca. El arqueólogo Mario Olaechea señaló que las intensas lluvias en la sierra del centro-sur de Perú generaron un deslizamiento de barro que alcanzó a las dos figuras, produciendo una alteración que sin embargo es remediable. Las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Se trata de 10.000 líneas y 36 dibujos gigantescos trazados en la arena. El Instituto Cultural del país señaló que el agua de las fuertes lluvias que caen en la zona ingresó por canales antiguos que cruzan las figuras. Es la primera vez que se produce esta situación, pues en una zona donde caen pocas lluvias, por lo que sorprende también a los meteorólogos. Continúan las bajas temperaturas en el noreste y medio oeste de los Estados Unidos. El estado de Nueva York se mantiene con corrientes de aire ártico que llegó a registrar temperaturas inferiores a los menos 30 grados. Las autoridades se han mantenido en máxima alerta y en algunas escuelas se han cancelado las clases para evitar enfermedades respiratorias en los niños a causa del intenso frío. La ola de frío ha cobrado al menos 6 vidas y causado decenas de accidentes de tráfico en todo el país. Entre las regiones más afectadas se encuentran Indianápolis, Nueva York, Valparaíso y Massachusetts. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las temperaturas frías persistan unos días más. Hemos invitado al estudio de Clímax al meteorólogo Cristian Euskategui, presentador de los pronósticos del tiempo en la televisión colombiana y con varios años de experiencia en análisis y predicción climática también. Cristian ha estado aquí en nuestra tele presentando justamente los pronósticos del tiempo en nombre del Instituto Colombiano de Meteorología, el IDEAM. Cristian, bienvenido a Clímax. ¿Y cómo debe ser un pronosticador del tiempo en términos generales? Muy buenas tardes, Max. Muchas gracias por su invitación. Bueno, en primera instancia, un pronosticador del tiempo debe tener una formación adecuada en meteorología, con una experiencia que se va ganando día a día, mes a mes, año tras año. Además de eso, el pronosticador debe ser muy ágil, porque la información llega continuamente y esa información debe dársele cierto análisis y cierta síntesis para así darla a conocer rápidamente a los diferentes medios de comunicación. Tiene que estar al día, en otras palabras, tiene que estar ahí en la jugada. En la jugada, como usted dice, la información está llegando cada 6 horas y cada vez hay que analizarla para ver cómo están variando las diferentes condiciones en la atmósfera. Además de eso, algo importantísimo que considero es que el meteorólogo debe conocer las condiciones geográficas del medio del que va a pronosticar. Claro, por supuesto. ¿Sí? Tiene que saber si hay montañas, si no hay, tiene que ser un geógrafo, en otras palabras, estar al tanto sobre el conocimiento de geografía, de cartografía, estar al día con las noticias que están pasando en general en la zona donde está pronosticando, ¿no? Sí, además porque, como usted lo dice, la geografía, toda la topografía en general, hace que cambien de cierta forma algunos patrones en la atmósfera, como los vientos, que en general son los que determinan cambios o no en las condiciones meteorológicas de una zona dada. Claro. Cristian, ¿hay alguna diferencia entre el pronosticador del tiempo raso y aquel que hace los pronósticos en televisión? Yo creería que sí, porque hay pronosticadores que tienen un bagaje cultural, científico muy alto, pero a la hora de irlos a presentar ante un medio de comunicación no proyectan en ocasiones credibilidad o
o de cierta... La imagen también juega un papel importante para presentar la información meteorológica ante los medios, y son una cantidad de condiciones que yo pienso son importantes para pararse frente a una cámara y dar los pronósticos del tiempo de una manera adecuada, ¿no? Que no se asuste, entre otras cosas, frente a las cámaras. Exactamente, porque detrás de las pantallas siempre hay muchísima gente que necesita la información del tiempo, ¿no? Bueno, una pregunta similar. ¿Es difícil presentar en su concepto los pronósticos del tiempo en la televisión o en los otros medios de comunicación? Mi experiencia a nivel personal, lo que me ha pasado a mí, claro, en principio cierto estrés y cierto condicionamiento para hablar frente a una cámara sabiendo que detrás de ella hay millones de personas. Sin embargo, cuando uno tiene cierta formación y, como lo decía anteriormente, cuando uno va ganando en experiencia, tanto a nivel del conocimiento de la meteorología, como la presentación ante las cámaras y ante medios de diferentes radio, prensa, cualquier otro, pues día a día las cosas van siendo mucho más fáciles. Sin embargo, pues no deja de dar cierto sustico, ¿sí? Frente a las... Bueno, yo confieso que yo también cada vez que me paro frente a la cámara a presentar el pronóstico del tiempo me da susto. ¿Qué hace la gente cuando lo ve en la calle? ¿Cómo reacciona ante usted? ¿Lo reconocen? Pues yo tal vez se lo he comentado a muchísima gente y mi familia, por ejemplo. Es gratificante, ¿no? Que la gente lo reconozca a uno en la calle, le pregunten a uno sobre el estado del tiempo, cómo van a estar las condiciones meteorológicas, pero asimismo esto implica el estar siempre actualizado con lo que está sucediendo a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, para saber cómo está funcionando ese conjunto de condiciones atmosféricas a nivel mundial. Bueno, ya volvemos con Cristian. La tarea de quienes pronosticamos el tiempo no es nada fácil, por supuesto. Comúnmente la gente se pregunta ¿por qué se equivocan los meteorólogos en sus predicciones? Para responder esta inquietud, veamos el siguiente informe. La ciencia de la predicción meteorológica del tiempo es relativamente nueva y moderna. Si la comparamos con otras ramas de las ciencias naturales, los errores de predicción que se cometían, digamos, a mediados del siglo pasado, no tienen nada que ver con los de ahora. La predicción del tiempo, sin duda, ha mejorado sensiblemente en estos últimos años. La gente posee mayor confianza en los hombres del tiempo. Lógicamente, los tiempos cambian y la tecnología ha avanzado. Las sofisticadas herramientas y los métodos de observación como los satélites, radares, estaciones automáticas, los globos, sonda, etc. y las técnicas de predicción avanzadas como los modelos numéricos, que estaban limitados en los años 60 y 70 a laboratorios y centros avanzados de investigación. Hoy en día son usados en las labores operativas de cualquier centro de predicción de los diferentes servicios meteorológicos del mundo. Si los hombres del tiempo poseen mejores métodos de observación y mejores modelos numéricos, ¿por qué se equivocan? Bueno, algunos sí, otros no. Esto es creer o creer, porque en realidad uno utiliza la ciencia como herramienta para poder predecir los cambios que se van a ir dando del tiempo. Bueno, creo que esto tiene mucho que ver tal vez con la falta de conocimiento de cómo se elabora un pronóstico del tiempo. No es algo exacto, se utilizan las ciencias exactas como la matemática y la física para poder predecir la evolución. El concepto de fallar o acertar en los pronósticos depende de los métodos y criterios que adoptemos en la verificación de las predicciones. No es lo mismo acertar o errar una predicción para un pronosticador que para una persona de la calle, que no tiene modo de observar completamente el tiempo en su localidad, o tiene una visión parcial solamente. La visión que tiene un pronosticador de la predicción de las condiciones atmosféricas es más global o regional que la del tipo local que posee una persona cualquiera. La incertidumbre de lo que se quiere pronosticar aumenta con el tiempo y con los fenómenos de menor escala. O sea, no es lo mismo predecir el tiempo para hoy que para 3 o 4 días. Es más difícil. Asimismo, predecir para las zonas cercanas al Ecuador, que en latitudes medias, ya que los fenómenos y patrones que determinan el estado del tiempo varían más rápido y son de menor tamaño. Los pronósticos elaborados por computadores, también llamados modelos objetivos o modelos numéricos,
suelen manejar relativamente bien las variaciones de gran escala, varios días hacia adelante. De todas maneras, a medida que hacemos predicciones a más largo plazo, la fiabilidad de ellos decrece. Bueno, eso es relativo, pero creo que hay un buen porcentaje de acierto, porque a veces uno parte de una situación meteorológica de manual, o sea, un frente frío, una baja presión que uno puede seguir con el correr de los días y ir viendo en qué zonas va a estar, digamos, desmejorando el tiempo o mejorando, y hay otras que son realmente, yo las llamaría caóticas. De la misma forma, existe una gran incertidumbre a la hora de predecir fenómenos adversos a 3 o 4 días, cuando estos son producidos, por ejemplo, por sistemas meteorológicos que duran unos pocos minutos o unas pocas horas. Lo que desea un pronosticador del tiempo es acertar su predicción, mientras que lo que muchas personas desean es que el tiempo no les estropee sus vacaciones, sus actividades lúdicas al aire libre, que no se le lleve una cosecha por delante, que no se dañen las temporadas de vacaciones para los hoteleros o de eventos públicos al aire libre. Por eso, muchas veces, la gente asocia el pronóstico que les estropeó sus actividades con errores del pronosticador, así haya sido acertado el pronóstico. Hay que echarle la culpa a alguien, y ese alguien resulta siendo el hombre del tiempo. Las situaciones locales adversas, como el desbordamiento de un río, que están asociadas con la presentación de lluvias, generalmente son difíciles de predecir, ya que ello involucra a muchas otras variables. El hombre del tiempo puede intuir, al menos parcialmente, que las consecuencias de las condiciones atmosféricas previstas podrían desencadenar esos fenómenos de fuerte impacto social. Todo aquel que realiza predicciones sabe que en muchas ocasiones puede acertar, pero también puede fallar, y los usuarios de los productos meteorológicos deben saber que la predicción meteorológica no es una ciencia exacta, y está sometida a los errores propios de las limitaciones del estado del desarrollo de nuestro conocimiento de la atmósfera, de las limitaciones de las herramientas que se están utilizando, y de que la atmósfera en sí misma es un sistema caótico y turbulento con un cierto grado de predecibilidad. Y precisamente en Clímax salimos a las calles de diferentes países latinoamericanos para preguntarle a la gente si cree en los pronósticos del tiempo y del clima. Veamos lo que nos respondieron. No, sí, porque nunca pegan, ¿viste? Sí, me informo de eso siempre. No, me chupo huevo. Da lo mismo, no. No creo en nada. ¿Por qué no? Porque todo lo que dicen todo es falsedad, todo mentira. No, porque te dicen una cosa y hacen otra. Te dice que va a ser 30 grados, por ahí llueve, y por ahí dicen que va a llover y hace 30, 35 grados de calor y nos morimos. Y a veces le erran y a veces le embocan. La verdad que es medio imparcial, porque a veces salís abrigado y te agarra una tormenta terrible, o por ahí salís abrigado y te agarra un calor que te mata. Hay gente que estudia sobre eso, pero también puede acertar como se puede equivocar también muchas veces. Casi no, porque cada vez que dicen que va a haber sol y eso, o después llueve o cosas así, entonces no es 100% verdadero. Usualmente siempre encuentro que están equivocados. Cuando dice que va a llover, no llueve. Y cuando dice que va a haber un día fantástico, viene tremendo aguacero. A veces lo creo porque yo lo miro todos los días porque ando en una moto. Y entonces tengo que saber si está lloviendo o no para poder andar en la moto o en el carro. Sí, yo creo en los pronósticos del tiempo, porque es la única opción que tenemos de todas maneras. Bueno, ya vimos las opiniones de la gente. Cristian, ¿usted a qué atribuye esa falta de credibilidad que algunas personas tienen en los pronósticos del tiempo? Bueno, Max, pues yo creería que no obstante haberse ganado en cultura meteorológica a nivel mundial, por lo menos en nuestro país todavía está faltando un poco los pronósticos del tiempo en nuestro país. Está demostrado que se acierta más o menos un 90%, que es un porcentaje bastante bueno. Sin embargo, la gente aspira a conocer si le va a llover en su alrededor, es decir, casi que en su casa. Y eso es muy difícil, casi que imposible de pronosticar la probabilidad de lluvia para un punto dado. Eso es un poco más a nivel ya regional, un poco más a nivel como de municipio para nuestro país. Porque la gente no entiende realmente el pronóstico. Por ejemplo, lo que más daño causa y que la gente no asimila es el tema de las lluvias aisladas, que son muy propias de los países ecuatoriales tropicales.
lluvias que caen en algunos sitios, no en todos. La gente que no ve caer la lluvia frente a sus ojos no considera que el pronóstico no se cumplió. Pero para los meteorólogos sí, como decíamos en la nota anterior. ¿No le parece? Así es, Max. Hay otra situación también y es, Max, precisamente esa falta de conocimiento, como ya lo hablábamos, de las condiciones que pueden variar rápidamente y que hace que cambie el pronóstico del tiempo para una zona dada. Se puede hacer un pronóstico a 6 horas, por ejemplo, y el pronóstico puede estar muy bien enfocado bajo un marco conceptual y un criterio metodológico muy bueno, ¿sí? Pero ciertos factores locales hacen que de un momento a otro las condiciones cambien y el pronóstico de alguna forma tenga cierta variación. Sin embargo, esto, como le digo, la gente no lo conoce. Para Colombia, y es el caso de nuestra institución, los pronósticos, como le digo, tienen un buen grado de acierto y de hecho día a día se gana un poco más en la credibilidad. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo cree usted que va a estar el comienzo del 2009 en materia de clima? A ver, inicialmente hablar un poquito de cómo están las condiciones en el Océano Pacífico tropical, en la cuenca de dicho océano, que entre otras cosas modula en buena parte las condiciones climáticas de nuestro país. Se han registrado ciertas variaciones entre calentamientos y enfriamientos, pero muy ligeros, condiciones muy cercanas a la neutralidad, lo que indica que para nuestro país, para los próximos 3 meses, podríamos estar un poco más influenciados por lo que esté pasando en el Mar Caribe, especialmente en esta zona. Más que del Pacífico, la influencia más del Caribe que del Pacífico. Sí, de hecho, Max, durante los últimos meses, ciertas variaciones, ciertos procesos oceanoatmosféricos en el Caribe ha hecho de que las lluvias en Colombia sean bastante altas, ¿sí? No obstante, el Pacífico haber estado bajo condiciones neutrales. Sin embargo, preveemos que durante los próximos 3 meses, es decir, diciembre, enero, febrero, tengamos condiciones relativamente secas, dado por la época del año. Sin embargo, se podría presentar algunas precipitaciones por encima de lo normal, es decir, algunas lluviecitas que haría que los promedios se subieran un poco. Bueno, muchas gracias a Cristian por habernos acompañado en Clímax. La predicción climática ha tomado mucha importancia en los últimos años, ya que aporta una información útil para la toma de decisiones en los campos agropecuario, energético, de prevención de desastres y para el transporte, entre otros. Veamos. La información climática ofrece importantes contribuciones al diseño, el desarrollo y la sostenibilidad de un amplio abanico de actividades en muchos sectores socioeconómicos, entre los que se incluyen la agricultura, la planificación urbanística, la gestión de recursos energéticos e hídricos, el transporte, el turismo y el funcionamiento de infraestructura. Junto con las predicciones, la información climática nos ayuda a gestionar los riesgos asociados con la variabilidad del clima, mejorando así nuestras posibilidades de adaptación ante el cambio climático. La demanda de servicios de información y predicción del clima será incluso mayor en el contexto del cambio climático y de la incipiente vulnerabilidad de la población, especialmente en regiones donde la variabilidad climática es elevada y son propensas a desastres relacionados con el clima. La sostenibilidad del desarrollo económico y de las condiciones de vida dependerá de nuestra capacidad de gestión de los riesgos asociados con fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia, intensidad y alcance es probable que vayan en aumento. Los avances en la meteorología nos ofrecen mejores servicios de predicción e información sobre el clima, que es puesta a disposición de las sociedades, los gobiernos y los diversos sectores socioeconómicos, como una de las herramientas necesarias para identificar zonas y periodos de posible riesgo, adoptar las medidas preventivas correspondientes y planificar acciones de respuesta ante desastres. Los avances en la predicción climática estacional a plazo mediano y largo no siempre han beneficiado de forma completa a la sociedad, y ello se debe en gran medida a la ausencia de claridad de los tomadores de decisión sobre la necesidad de un enfoque integrado del desarrollo, donde los servicios relacionados con la predicción y la información del clima cumplen un papel especial y fundamental. Por ello, muchos de los servicios meteorológicos, especialmente en América Latina, con muy contadas excepciones, no cuentan con el adecuado apoyo institucional y, antes, por el contrario, se han debilitado en los últimos años con menos presupuesto y deterioro de sus redes de observación y seguimiento del tiempo y del clima. Se hace preciso un enfoque conjunto que aborde estas necesidades compartidas. Las informaciones y predicciones climáticas deberían integrarse en políticas encaminadas a tratar y gestionar los sectores más sensibles al clima, incluidos los que se dedican a la reducción del riesgo de desastres y a la adaptación ante la variabilidad del clima y el cambio climático, de acuerdo con lo establecido en el marco de acción de Hyogo sobre reducción del riesgo de desastres,
en el Plan de Acción de Bali, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en el Programa de Trabajo de Nairobi para apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Hay que apoyar más a los servicios meteorológicos de manera oficial. Y saludamos a esta hora a Marta Guzmán, presentadora del Tiempo de Ciudad de México. Bienvenida a Clímax, Marta. ¿Cómo está? Muy bien, Max, aquí encantada de saludarlos y a ver, así que hablar de la meteo, como dices tú. Muy bien, Marta, ¿qué tan difícil es su tarea al frente del servicio de pronósticos? Pues mira, es difícil porque tienes una responsabilidad muy grande, sobre todo cuando hay inundaciones, cuando hay condiciones extremas, pues es una responsabilidad decir a la gente qué está pasando, que tome las precauciones necesarias, es como mucha responsabilidad y bueno, pues hay que tener en cuenta que es un pronóstico, siempre hay un margen de error y híjole, sí, como que es un trabajo importante, sobre todo cuando hay condiciones extremas. Híjole, ¿cómo reacciona la gente ante los pronósticos? ¿Le cree? No todos me creen, por lo mismo que decía que hay un margen de error cuando... Mira, cuando vas muy bien y tus pronósticos son atinados, nadie dice nada, pero el día que te equivocas, siempre se equivoca, ¿no? Hay gente que es así, nos pasa de todo, también hay gente que me dice, es que siempre te veo porque eres muy atinada y siempre para saber cómo salir vestidos te estamos escuchando, te estamos viendo, entonces, pues hay como de todo, hay como opiniones de todo. Así es, Marta. ¿Por qué cree usted que la mayoría de la gente no confía en los pronósticos del tiempo? Porque de repente quieren como un pronóstico muy, muy exacto. Me ha tocado ocasiones donde me dicen a qué hora exactamente va a llover, ¿no? Entonces es muy difícil hacer ese tipo de pronósticos, quieren más exactitud cada día y está bien que exijan, sobre todo para tomar precauciones, pero por ejemplo en el caso de huracanes yo creo que sí estamos siempre muy, muy cercano a lo que es, a la posible trayectoria y yo creo que para, digamos, que la gente esté preparada. Ahí es el papel que jugamos nosotros, estar ahí informando y bueno, obviamente hay regiones que no tienen ni siquiera un televisor o una radio y ahí sí es bien difícil llegarle a esa gente, ahí tendrá que hacer más tarea el gobierno, pero bueno, pues estamos al pie del cañón y sobre todo en cuestión de huracanes, de verdad hacemos unos pronósticos muy, muy, muy cercanos. Al pie del cañón, como dice Marta, y en cuanto al clima, ¿qué tal le resultan las proyecciones a mediano y largo plazo, Marta? Siempre te vienen pronóstico a varios días. De un día para otro hay margen de error. Yo creo que yo lo más que me arriesgo es a pronosticar 3 días, pero hay, por ejemplo, páginas de internet donde tú te metes y te dan un pronóstico de 10 días. Yo creo que realmente sí es muy, muy, muy difícil que pudiera ser exactamente como te aparece ahí. Yo me arriesgo a 3 días y me hace difícil hacer un pronóstico, digamos, a largo plazo. Así es, en la zona intertropical así sucede. ¿Y qué herramientas utiliza usted? Me apoyo mucho en la información del Servicio Meteorológico Nacional aquí en México y bueno, realmente tienen muy buenos meteorólogos. Yo no soy meteoróloga, no como tú, Max, pero bueno, lo que yo trato de hacer es hacer digerible la información hacia el televidente. Esa es mi tarea básicamente. He tomado cursos de meteorología, sobre todo en Madison, Wisconsin, tuvimos un curso muy interesante con un cazador de tornados real. Y tenemos digamos que la información, tenemos también la manera, los términos que se usan en meteorología y lo que hacemos nosotros es hacerlo digerible para la gente y también manejar íconos que la gente también empiece a familiarizarse, por ejemplo, un frente frío, una nube con sol, con lluvia, masas de aire polar, todo eso tratamos de que la gente ya vaya, digamos que viendo y entendiendo qué es lo que puede pasar. También es un poquito tarea de educar a la gente en cuestiones meteorológicas porque andamos un poquito mal en eso. Infortunadamente, la mayoría de la gente no tiene formación, educación, no recibe formación en tema meteorológico. ¿Cómo cree usted, Marta, que va a estar el clima en el año 2009? Y bueno, tenemos ya pues unas condiciones extremas. Sequía, pues más sequía, todavía mucho más marcada, más tiempo, las estaciones están también un poco revueltas, entonces es muy, muy difícil, pero seguimos afectando al planeta como lo estamos haciendo hasta ahora, pues sí, vamos a tener ya cada vez huracanes más poderosos, lluvias más intensas, sequías prolongadas, inviernos más crudos, eso sería, aunque parezca yo muy, muy pesimista, pero podría ser el panorama para el 2009 si no empezamos a cambiar por nuestras actividades y tratar de contaminar lo menos posible. Marta, ¿cómo puede definir su forma de presentar? ¿Qué es lo que la hace diferente a usted?
Pues mira, yo no puedo ser así como muy acartonada, trato siempre de meterle un poquito de juego, que la gente también intervenga, los mismos conductores estamos también interactuando constantemente, y yo creo que mientras no haya una situación de muertes por inundaciones o un huracán en puerta, yo creo que puede ser el momento en el que la gente se relaje después de unas noticias fuertes, que son las que dominan ahorita en todo el mundo. Bueno, pues de repente como que un relax, ¿no?, en ese momento, y también meto ahí cuestiones ecológicas, que me preocupa muchísimo la ecología, y trato de hacerla con humor, porque también se vale que la gente esté pasando un ratito agradable, aunque sean unos minutitos. Indudablemente es una personalidad muy especial la de Marta, y le agradecemos mucho por habernos acompañado aquí en Clímax. Gracias, Max, y a ver cómo vienes a México, te invitamos. Allá estaré próximamente. Y no se pierdan, después de un breve corte de comerciales, más noticias y nuestras secciones habituales solo aquí en Clímax. Ya regresamos. Estamos presentando Clímax. Siga con Clímax. Y aquí seguimos en Clímax. Veamos más noticias acontecidas esta semana en el mundo. Brasil presenta este año una temporada récord de rayos que ha provocado 11 muertes en lo que va del 2009, según datos del estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, INPE. La cifra de muertes sigue ascendiendo mientras las autoridades y los medios de comunicación intensifican una campaña para que el público extreme las medidas de precaución durante las lluvias de verano. Según los expertos del INPE, solamente en el estado de Río de Janeiro han sido detectadas 20.000 descargas eléctricas. Los expertos en meteorología atribuyen la alta incidencia de rayos y tormentas eléctricas al fenómeno de la Niña, que provoca un enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial, lo que modifica el curso de los vientos en América del Sur. El anterior récord anual era de 2001, con 73 accidentes fatales. Más de 10.000 hectáreas de bosques y matorrales han sido arrasadas por 20 focos de incendios en el sur de Chile, que mantienen hace una semana en alerta roja a más de 1.000 brigadistas que tratan de controlarlos, informó la Corporación Forestal Nacional, CONAF. Hasta el momento no se han registrado víctimas fatales en las zonas afectadas. Sin embargo, en la localidad del Milinco, 700 kilómetros al sur de Santiago, sus habitantes debieron ser evacuados por la cercanía de las llamas, que son combatidas por 7 helicópteros. Los incendios, que son comunes durante el verano austral entre diciembre y abril, han movilizado a cerca de 1.500 brigadistas que se encuentran en las regiones del sur chileno, del Maule, del Biobío y de la Araucanía. El gobierno en tanto anunció que se destinarían todos los recursos necesarios para combatir y extinguir los focos de incendios a la brevedad. Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado desbordes de ríos y cortes de carreteras en la mitad del territorio boliviano, situación que ha llevado al gobierno a declarar el estado de emergencia en el departamento de Santa Cruz. Las autoridades aseguran que existe el riesgo de que las constantes precipitaciones de las últimas horas terminen por desbordar los